Buenas noches. El día de hoy vamos a repasar los temas de relación médico-paciente y la comunicación que son importantes en lo que es la atención al paciente. Entonces empezamos con lo que es la relación médico-paciente. Entonces, para que haya una relación médico-paciente tiene que estar el médico y un paciente, ¿no? Y tiene que haber una relación, digamos, de confianza, de simetría, ¿no? Donde el médico, ¿no? Brinda una escucha activa, mirándole objetivamente con los ojos, escuchando, tomando apuntes necesarios, dando la confianza necesaria al paciente, porque el paciente que está enfermo está viniendo a pedir, digamos, un servicio, ¿no? En el sentido de que está viniendo a que le solucionen un problema, ¿no? Que físicamente le está limitando a realizar sus actividades de forma normal. Es por eso que se acercan, ¿no? Los pacientes a los médicos, porque no está pudiendo resolver toda su rutina que anteriormente lo hacía de forma normal. Entonces, el paciente al pedir al médico, digamos, el hecho que intervenga sobre alguna afección que está sufriendo, el médico solicita datos para poder llegar a un diagnóstico, para poder así dar un tratamiento y realizar lo que es la alianza terapéutica, que es importante. Bueno, como decíamos, el médico hace muchos años, se podría decir, siempre ha sido respetado. Actualmente sabemos que esto ha disminuido, es decir, de ya en nuestro país, por ejemplo, eh, sabemos que no nos valoran, ¿no? Tampoco a veces nos respetan, ¿no? Y tampoco ya son apreciados teniendo. Y antes sí se los tenía en un gran estima en la sociedad, aun cuando aún eran esclavos, ¿no? Es decir, por el hecho mismo que reconocían la capacidad, los años de estudio del médico, ¿no? Lo que brindaban, lo que generalmente estos médicos hacían, ¿no? Es decir, realmente salvar la vida a toda costa y viendo a veces, ¿no? Es decir, en detrimento de la suya, ¿no? En cambio, aquí vamos a ir viendo que actualmente hay médicos por vocación, como dicen, ¿no? Es decir, que hay que también dividir esto, ¿no? Una cosa es la vocación y otra cosa es la profesión. La profesión de una persona cualquiera es las 8 horas de trabajo, ¿no? O las 6 horas de trabajo de cualquier persona, ¿no? Va a trabajar las 8 horas y listo. En cambio, la vocación se vive las 24 horas, ¿no? Es decir, estar, digamos, al servicio de las 24 horas, sea mañana, tarde, noche, ¿no? No haber dormido, no haber comido, etcétera, ¿no? Y que no le molesta, digamos, ¿no? Y tampoco se queja, digamos, de esta forma, digamos, ¿no? Porque realmente tiene vocación. De ya esto, por ejemplo, yo lo aprendí de las hermanas del asilo San Ramón, que ellas sirven a los abuelitos, a los ancianos de la tercera edad por vocación, ¿no? Porque se levantan a las 5 de la mañana, se acuestan a las 11 de la noche, solamente tienen una hora para descansar, aparte de lo que llaman recreo, y siempre están con mucha alegría, con mucha energía para poder ayudar, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, y ellos viven esta vocación, es decir, ¿no? 24/7, ¿no? Los 7 días a la semana, las 24 horas. No es una profesión que, en definitiva, las profesiones, como decíamos, podemos servir a los demás en la profesión en determinadas horas, pero posteriormente termina su profesión y después me dedico a otra, ¿no? Es decir, me dedico a otra actividad, ¿no? Entonces vamos viendo que no, que este tipo de personas, digamos, en ese sentido, es decir, la vocación es aquello que se lleva, ¿no? Entonces dice aquí que hay médicos por vocación y otros por equivocación, ¿no? Estos son personas que con el título médico, pero una serie de intereses realmente ajenos a la medicina. Muchos piensan, ¿no? Que al ser médicos uno va a ganar gran cantidad de dinero, va a ser
va a tener mucho dinero, va a tener una seguridad a futuro, pero sabemos que actualmente no es así. Evidentemente en otros países es cierto, es decir, ¿no? Vamos viendo que el médico reconocido también es muy bien remunerado, ¿no? Pero vemos que, como decíamos, ¿no? Es decir, hay los médicos por vocación y otros que son ajenos a la medicina, como alguna vez hemos visto, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la carrera misma, el estudiar, digamos, porque mi padre me ha dicho, mi mamá me ha dicho, pero a mí no me gusta estudiar medicina y yo después que termine de estudiar eso voy a estudiar lo que yo quiera, ¿no? Entonces, como que a veces obligados, ¿no? Esperemos que dentro de los grupos que estamos pasando clases, es decir, no hay esto, entonces, si no, si realmente se empezó por esa razón, esperemos que hayan encontrado, digamos, ¿no? En ese sentido, esta ilusión de servir a los demás o al prójimo de una manera, ¿no? Adecuada, ¿no? Vamos viendo que los médicos franceses Berat y Goulart resumían el papel de la medicina, ¿no? Que decía, curar pocas veces, aliviar a menudo y consolar siempre, ¿no? Muchos de los pacientes vienen realmente a veces porque les escuchen, porque les alivien y porque les curen, ¿no? Posteriormente, ¿no? Alguien que me llamó la atención en la vida, es decir, es Gregorio Marañón, ¿no? Es un médico español donde un hospital, así como el Hospital de Clínicas, se lleva su nombre de Gregorio Marañón, es en Madrid, ¿no? ¿Y qué es lo que decía él, no? En varias ocasiones hice notar a los que trabajaban a mi lado que un sistema diagnóstico puro, dice, deducido exclusivamente a datos analíticos, ¿no? Es decir, leer los laboratorios, leer los rayos X, etcétera, tener datos del paciente, pero no verlos, digamos, de una forma humana, ¿no? En este caso lo que dice, ¿no? Deshumanizado, independiente de la observación directa y entrañable del enfermo, es decir, no ver cómo está ese paciente, si está sufriendo, si está desconcertado con lo que le está pasando, etcétera. Es decir, no entrándonos en el Dios de lo que está pasando, esta parte empática que dice, ¿no? Lleva implícito el error, fundamentalmente olvidar la personalidad, ¿no? Entonces estamos viendo que aquí lo que ya habíamos visto, ¿no? La personalidad que nosotros tenemos que, como ya conocemos, ¿no? La personalidad, el hecho mismo, como decíamos, ¿no? El conocimiento de la personalidad te hace más tolerante, te hace ver, digamos, tener, digamos, esta empatía con esa persona, ¿no? ¿Qué es la importancia que las etiologías y para estipular el pronóstico del enfermo y enseñarnos a nosotros, ¿no? Médicos, lo que podemos hacer para aliviar sus sufrimientos, ¿no? Sabemos que conociendo la personalidad del paciente, entonces también podemos llegar, digamos, a eh, lograr esta alianza terapéutica, sabiendo y reconociendo empáticamente cómo poder llegar a este paciente. El arte médico consiste precisamente en descubrir al dueño de la enfermedad, es decir, quién tiene esta enfermedad, que es una persona, ¿no? Más que la enfermedad en sí misma, ¿no? William Osler decía lo mismo de otra manera. No hay que saber qué enfermedades tiene este paciente, sino qué paciente tiene esta enfermedad. Porque dependiendo qué paciente tenga esta enfermedad, vamos a ver el pronóstico, ¿no? Entonces, que eso era importante, digamos, para ver qué paciente tiene esta enfermedad, qué características tiene este paciente, ¿no? Como les decía Gregorio Marañón, este es el pabellón de psiquiatría allá en España y tiene, ¿no? Y es también un hospital general universitario y este es el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Estos son 4 pisos en allá, ¿no? 4 pisos donde la atención, digamos, es pues fabulosa, digamos, ¿no? Porque tienen ahí los médicos, por ejemplo, cada médico de planta tiene a su lado una licenciada. Y aparte de tener una licenciada, es decir, ¿no? Con la que trabaja,
hay una auxiliar de enfermería. Y aparte, pues están los manuales que ayudan, digamos, ¿no? Con los enfermos y que los enfermos tienen a disposición los medicamentos que necesitan, ¿no? Evidentemente aquí nosotros sufrimos por los medicamentos, pero ya es así, les dan en realidad todo lo que necesitan, ¿no? Es decir, los pacientes están bien protegidos, digamos, en cuanto a tratamientos, ¿no? Maurice y Levine dice, estoy profundamente conmovido por el hecho que mi profesión es la que tiene los más altos ideales humanos, ¿no? Es decir, aquí obviamente ve su profesión y dice, yo soy médico y realmente lo que estoy haciendo es este ideal, ¿no? Es decir, estas aspiraciones de que yo tengo para servir a los demás, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, sé que los médicos no son perfectos, como habíamos dicho, ¿no? Nadie es perfecto y no necesitan serlo, pero respeto profundamente el esfuerzo que hacen los médicos honestos, ¿no? Para cumplir bien su labor y ejercer su profesión dignamente. Sabemos que evidentemente muchos valores se están perdiendo, ¿no? Porque se va en contracorriente de la sociedad. Sé que falta mucho para ser perfecto, pero voy a tratar sinceramente de desempeñar mi trabajo en forma realmente decente. Con toda seguridad seguiré los consejos del juramento hipocrático, ¿no? Entonces, de ya ese juramento hipocrático es a nivel mundial, ¿no? Entonces, que igual que nosotros, es decir, ¿no? Salvar vidas, ¿no? Que eso es lo más importante. Algunos piensan que los médicos van a ser sustituidos por computadoras especializadas, ¿no? En algún momento, alguna vez, pero ¿para qué vas a estudiar? Si alguien lleva ahí donde la computadora y la computadora le va a decir qué es lo que tiene, ¿no? Sí, evidentemente puede, pero como aquí dice, ¿no? Pero esta máquina nunca va a poder penetrar el interior del enfermo o saber qué es lo que está pensando el enfermo, ¿no? O las emociones que está teniendo este enfermo. Entonces, lo que sí, digamos, la empatía, ¿no? Que dice su mirada, su llanto, ¿no? Su dolencia, ¿no? Que es más que dice, no, que su dolencia es algo más que un problema orgánico, ¿no? Es decir, si bien, digamos, está la parte física, orgánica, pero también esta parte emocional, ¿no? Es decir, que involucra, digamos, ¿no? Es decir, de ya a la persona. El médico debe ser ético, ¿no? Y hemos hablado de la ética, que son las normas, las reglas, ¿no? Es una característica que nos distingue de los animales. El ser humano es el único, ¿no? Pero vamos viendo que, digamos, como que la ética en este último tiempo, como que, es decir, se va desvalorizando, ya nadie cumple normas, ya no cumple reglas, en el sentido mismo de que estamos viviendo también un mundo deshumanizado, donde la vida no vale para nada, ¿no? Es decir, el dinero vale más, ¿no? Entonces vamos viendo que, aunque aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La característica que nos distingue de los animales, pero si nos damos cuenta, los animales nos enseñan a ser más fieles, nos enseñan a proteger, digamos, ¿no? A ser más cuidadosos con sus crías, ¿no? Por ejemplo, es difícil, digamos, que un animal, digamos, mate a sus crías. Muy difícil, ¿no? Igual que en el ser humano, es muy difícil, ¿no? A no ser que, digamos, tenga algo mental, digamos, ¿no? Como una psicosis postparto, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos viendo que también, digamos, se va deshumanizando, digamos, y se va viendo que este ideal de médico con normas, con reglas éticas, pues se va perdiendo, ¿no? Si lo que se está haciendo está bien o está mal, es obviamente no, es decir, ¿qué es lo que nos dice lo ético, no? Que si lo que hago está bien o está mal. Esta preocupación por el bien o por el mal es la ética, dice, nadie puede abdicar de la obligación de ser ético. Es bueno ser importante,
pero es más importante ser bueno, ¿no? En ese sentido. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en esta frase que nos está diciendo, es bueno ser importante, ¿no? Tener a veces ética, pero más importante es bueno, porque a veces el bueno puede ir contra la ética y ustedes van a saber por qué, digamos, ¿no? Hemos aprendido a manejar con habilidad equipos sofisticados, leer una resonancia magnética, pero, dice, no, hemos olvidado la interpretación del sentimiento triste de una esposa acongojada por el sufrimiento de la persona que la ha acompañado por más de 50 años, ¿no? Los médicos humanitarios se ven cada vez menos, ¿no? Es decir, el hecho de poder ver, digamos, el sufrimiento de aquella persona, ¿no? Es decir, que posteriormente por el fallecimiento de su esposo puede estar llorando y cómo, digamos, se aflige, ¿no? El paciente, ¿no? La palabra que se debe usar es enfermo, ¿no? Aunque bien entendido también es correcto usar la palabra paciente. Paciente es la persona. Bueno, se nos cortó, entonces vamos siguiendo. Lo que decíamos, el paciente, que lo que es enfermo, ¿no? Entonces vamos diciendo que significa, es aquella persona que tiene paciencia, ¿no? Que tiene paciencia, ¿no? Y el tener paciencia, es decir, el padecer es sufrir. Entonces, que tiene paciencia con el sufrimiento, ¿no? No es peyorativo para nadie ser paciente o estar enfermo. Ambos significados se pueden aplicar a la persona que tiene una enfermedad, ¿no? La postura personalista que dice del paciente, ¿no? Es de un gran respeto al hombre por ser una persona humana, única e irrepetible, ¿no? Decíamos, ¿no? Cuando hablamos del nacimiento de una persona, de un niño, de hermanos gemelos, mellizos, decíamos que todos son únicos, irrepetibles, ¿no? Que posee una dignidad y que todos deben respetar. La persona es el ser más importante que existe en el universo. La persona es el ser de mayor valor en todo cuanto nos rodea. La persona es el protagonista de la cultura, de la historia, dice el profesor Joaquín Closet, ¿no? Vamos viendo que cómo, por ejemplo, realzan la persona. Entonces, el mantener con vida a una persona es lo máximo, ¿no? Entonces, aquí nos habla de la dignidad de esta persona, ¿no? La dignidad se predica de la naturaleza humana concreta, incluso depauperada. ¿Qué quiere decir, no? Nosotros como médicos, ¿no? Tenemos que atender a todos, a todos. Como aquí dice, es digno un enfermo, un drogadicto, un preso, un feto, un enfermo terminal, un retrasado mental, porque la salud, la cultura, la inteligencia o la culpabilidad de un delincuente son accidentes y lo esencial que es la naturaleza humana conserva su valor supremo, ¿no? Que es la dignidad. Entonces, nosotros como médicos tenemos que servir a la persona, no a lo que conlleva esa persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver la dignidad de esa persona, ¿no? Como aquí dice, y no los accidentes, ¿no? De culpabilidad, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que aliviar el dolor de esas personas. A un retrasado mental no lo nombraremos profesor o presidente de un país, pero sí lo respetamos y le reconocemos sus derechos a la vida, ¿no? Entonces tenemos que respetar su vida, por algo ha nacido. La integridad de educación acorde a su situación. A un preso lo encerramos, pero sin humillar la dignidad que en él encontramos, ¿no? En ese sentido, ver, digamos, ¿no? La empatía, ¿no? Desafortunadamente el paciente se convierte en un número más, en un diagnóstico más, en una enfermedad más, ¿no? Triste realidad del ser humano.
que acude en busca de cálida ayuda humana y encuentra un frío grupo muy científico que hace un diagnóstico y formula un tratamiento aún desconocido ente-biológico. Bueno, vamos a ir viendo que los componentes de la relación médico-paciente son el rapport, la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué entendemos por el rapport? El rapport, como les decía, es aquella simetría, confianza, ¿no? En un ambiente cálido que se da entre lo que es el médico y el paciente. La transferencia es aquella información cargada de afecto del paciente hacia el médico. Y esa transferencia puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Que puede ser positiva o negativa. Y la contratransferencia es aquel que va del médico hacia el paciente. Es igual. Es una información cargada de afecto del médico hacia el paciente. En el psicoanálisis, la respuesta de la transferencia dice que son todas las experiencias que tenemos y que indirectamente salen en nuestro contexto de relación médico-paciente. Un ejemplo claro que voy a poner es aquella persona, es decir, paciente, que es una persona mayor de la tercera edad, que va a un consultorio de cualquiera de ustedes, donde se presenta y dice, es decir, que necesita atención. Y entonces, a cualquiera de ustedes lo ve como al hijo que ella, digamos, quiere muchísimo, que tiene muy buenos recuerdos de este hijo, ¿no? Y entonces ustedes le hacen recuerdo a este hijo o a esta hija, donde al verlo solo, se parece a mi hijo. Entonces la señora, como es paciente, comienza a hablar confiadamente, es decir, le dice todos los males. Entonces está segura, ¿no? Confía en el médico porque ha visto algo en el médico que le da a conocer que fuera como su hijo. Entonces, por lo tanto, hay una buena transferencia. Pero la transferencia negativa sería aquella señora mayor que ve, digamos, como nuera, ¿no? A la médico, donde, es decir, esta nuera le ha robado a su hijo, es decir, que no le deja ir a ver los fines de semana, que le absorbe muchísimo, que realmente qué barbaridad, esta nuera que es mala conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, la médico de la nada, es decir, señora, tome asiento, y la señora reacciona de diferente forma, ¿no? Es decir, ¿y qué tiene de buenos días, no? Yo no creo que me atienda usted, pero señora, yo quiero atenderla, ¿no? Yo no quiero que me atienda, ¿no? Entonces ya hay una relación, digamos, transferencia negativa, porque la señora está trayendo esas experiencias negativas, ¿no? Que tiene con su nuera y que le ha hecho recuerdo la persona que está en su delante, que está médico, ¿no? Entonces hay una transferencia negativa, ¿no? Como decíamos hace rato, una transferencia positiva cuando la persona ve algo, digamos, en el médico que es familiar y que puede confiar en esta persona, etc. La contratransferencia es lo mismo, pero esta ya es del médico hacia el paciente. Entonces, igual, ¿no? El médico ve a una persona que parece su mamá y, bueno, para el médico su mamá es lo más sagrado, ¿no? Entonces agarra, señora, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Y todo eso, ¿no? Sale, digamos, esta atención, digamos, a la señora porque le hace parecer a su mamá. Pero puede ser lo contrario, ¿no? Aquella persona que la suegra que le hace la vida imposible, que le pone en contra a la esposa, a los nietos, etcétera. Entonces, como que hay un rechazo, ¿no? Pero indirecto, ¿no? Entonces, ve a esta señora como que algo negativo, ¿no? Sí, señora, dígame, ¿no? Cortante, frío, ¿no? Dígame qué es lo que le pasa. Por favor, vaya al grano, ¿no? Entonces vamos que también hay esta contratransferencia del médico hacia el paciente.
Vamos viendo de los modelos de relación médico-paciente. Uno de los modelos que es el paternalista, que antes era el que se veía más, ¿no? Donde el médico, obviamente, es decir, era como el padre de los pacientes y les resolvía todo, ¿no? Es decir, siendo responsable del paciente, ¿no? Y no dando tanta responsabilidad al paciente. Entonces, como que eso ya ha ido cambiando, ¿no? El modelo activo-pasivo es donde aquel, digamos, donde activo está el médico y pasivo el enfermo. Entonces, activo, ¿qué quiere decir? ¿No? Es decir, que decide por el paciente ya que pasivamente el enfermo no puede. Pacientes que están en estado vegetal, en coma, ¿no? O, como decíamos en algún momento, cuando pacientes de salud mental que no pueden decidir, ¿no? Adecuadamente qué es lo mejor para ellos. El modelo de amistad, es decir, es uno de los modelos que no nos aconsejan, pero que puede existir, es aquel cuando, aparte, digamos, de lo que es la consulta en el paciente, con el paciente, pues se hace una relación de amistad donde ya, digamos, hay afecto entre tanto del médico hacia el paciente y del paciente hacia el médico. Si surge esto, ¿no? Si surge esto, no es algo negativo. Lo negativo es que se lleve la amistad en consultorios, ¿no? De ya cuando uno ya llega a tener de amigos como pacientes, tiene que transferirlos a sus colegas porque se pierde la objetividad. Entonces, muchas veces esta amistad puede pasar también a otro grado que, como les decía, no hay ningún problema, pero de la puerta para afuera del hospital, porque no es ético. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Transferir al paciente con otro colega para que le lleve el seguimiento, porque se pierde la objetividad. El modelo alumno-profesor o profesor-alumno, donde decíamos, ¿no? Es como el que le da las normas, las reglas de cómo tiene que ir, cómo tienen que hacer las cosas, el alumno tiene que hacer, porque si no, es decir, va a ir mal, etcétera, ¿no? Y el modelo que nos dicen que tendríamos que utilizar todos es el modelo de la relación mutua. ¿Cuál es ese? Donde el médico y el paciente tienen, es decir, son responsables de sus acciones. Por ejemplo, el médico de diagnosticar, de dar un tratamiento. Y en este caso, el paciente tiene que ser responsable de cumplir con el tratamiento, ¿no? Para que esto vaya bien. Entonces, la responsabilidad de ambos. Por eso es una relación mutua donde se da el consentimiento informado y están de acuerdo, ¿no? Entonces, los dos toman una responsabilidad acerca del tratamiento del paciente. Tenemos las características esenciales, es decir, en la comunicación, ¿no? En la comunicación, que esta comunicación que decíamos no solamente es oír, ¿no? Sino es realmente poder escuchar, ¿no? Y esta escucha activa. ¿Qué quiere decir la escucha activa? El poder poner nuestros 5 sentidos hacia el paciente como una atención voluntaria, ¿no? Es decir, quiero escuchar lo que me está diciendo, no en ese sentido de oír solamente, ¿no? ¿Cuándo se hace una mala escucha activa? Cuando yo estoy hablando con celular y al paciente le digo que siga por favor hablando y no le estoy prestando atención. O que le diga, siga por favor hablando y yo estoy escribiendo en la computadora y no le estoy prestando atención, ¿no? O cuando evidentemente estoy prestando atención a otras cosas y no a la persona, ¿no? Sabemos que en ese sentido, en la comunicación, tenemos una comunicación no verbal y una comunicación verbal. La comunicación verbal es de un 15 hasta un 25%. Entonces, todo lo que yo digo verbalmente, es decir, podemos, digamos, asimilar entre un 15 y 25%. Pero ¿qué es más, digamos, no? Es la comunicación no verbal, que es de un 75 a un 85%. Entonces, ahí vamos a ir viendo
que la parte física, lo que es, digamos, la facies, ¿no? Cómo se manifiesta la facies, las emociones que vemos en los pacientes, lo que está sufriendo, etcétera, ¿no? Entonces nos dice más que la parte verbal, ¿no? Es cuando a veces algún paciente, ¿no? Se está muriendo de dolor, uno lo ve y se está doblando de dolor y le dice, señor, se tiene que internar. Y el paciente, no, 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 estoy bien, no me quiero internar, no me voy a internar, estoy bien, pero uno lo está viendo sufrir. Entonces, ¿va a hacer caso a lo que está diciendo verbalmente? Pues no, va a hacer caso más a lo que está viendo, observando, porque la parte no verbal está diciendo mucho más que la parte verbal. La empatía, decíamos de la empatía, que es el reconocimiento de las emociones tanto del médico, ¿no? Que tiene que tener y que tiene que reconocer, es decir, estas emociones en los demás. Un problema grande es la alexitimia, aquella persona que no puede reconocer sus emociones, entonces tiene dificultades de reconocer, digamos, las emociones, ¿no? De los pacientes. Por lo tanto, va a tener dificultades en lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la comunicación, ¿no? En una relación médico-paciente, es importante, ¿no? Tener, digamos, es decir, instrumentos que nos ayuden en esta comunicación. Por ejemplo, el estar en silencio y escuchar. El a veces confrontar algo que me parece que he escuchado algo primero como que es casado, que ahora me dice que no es casado. Entonces pregunto, señor, ¿usted es casado o no es casado? Entonces confronto alguna información que me parece que al principio he escuchado algo y ahora estoy escuchando algo que no era lo que yo había escuchado. Entonces confronto al paciente. Hago una síntesis de lo que me está diciendo. Entonces, señor, usted me dice que tiene esto y empezado esto así, así, así. Entonces hago una síntesis, ¿no? Trato de no dar, no, es que yo ya sé qué es lo que tiene, respuestas rápidas, ¿no? Ya sé qué es lo que usted tiene, ¿no? Es decir, es dolor de cabeza. Pero no solamente es dolor de cabeza, no, es que es el dolor de cabeza, ¿no? Y las respuestas rápidas que puedo dar, ¿no? Entonces, tengo que de ya a ese paciente escuchar, ¿no? Como dice que una escucha activa, no dar respuestas rápidas, darle su tiempo, digamos, para que nos explique su dolencia y poderle entender, ¿no? Dentro de esto, como decíamos, ¿no? Tiene que haber un mayor respeto al paciente, ¿no? Mayor respeto, el no juzgar, el no criticar, ¿no? Ciertas situaciones que va viviendo el paciente porque no sabemos qué es lo que ha pasado. Por eso está la empatía. Bueno, para terminar, hay unos videos sugeridos. Son 2 videos muy interesantes que sí, los hubiera puesto, digamos, para que ustedes los puedan ver y poder, digamos, dialogar. Pero los estoy poniendo para que ustedes los vean. Evidentemente, estos videos sí van a entrar en el examen, se les va a preguntar de ello, entonces tienen que verlos, ¿no? Porque es importante que vean, ¿no? Es algo práctico para que vean todo lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que realmente a veces decimos, no, pero es que yo soy empático con la gente, ¿no? Y yo soy humano con la gente, y vamos a ir viendo que no es tan así, ¿no? Es decir, que tenemos que nomás trabajar en cada uno de nosotros para poder llegar, digamos, a ser buenos médicos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Capaces con buenos conocimientos, ¿no? Que podamos resolver los problemas de los pacientes cuando vengan a nuestro servicio, ¿no? Entonces, de ya, aquí hemos hablado de un médico ideal, ¿no? Como en algún momento decía uno de nuestros profesores, ¿no? Aquí estamos hablando de médicos ideales, pero tenemos que llegar a esos médicos ideales, ¿no? Que no solamente estén en las escrituras que había estos médicos, ¿no? Sino que digan, hay estos médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues llamarles a ustedes que vean, digamos,
el médico, aparte de los conocimientos, aparte de la personalidad, también hay que ver esta parte de la ética, de la moral, ¿no? Donde tenemos que ir trabajando también, ¿no? Y bueno, ese es el temario del día de hoy. Entonces, para que lo tengan presente, obviamente va a haber preguntas de este tema en el examen. Y eso es, entonces nos vemos la próxima con sus presentaciones de los casos y los temas que les ha tocado de acuerdo a los grupos.